señores, muy buenas tardes para todos, grandes amigos y seguidores de este canal de información. Tenía tiempo sin poder hablar de lo siguiente. ¿Cómo se encuentran todos ustedes en esta ocasión? Como cada semana me complace compartir con todos ustedes, aunque sea en las últimas 2 semanas hemos estado experimentando algunas variaciones debido a la dinámica de los acontecimientos globales, especialmente en relación con Venezuela y la geopolítica de Estados Unidos, que ha estado en constante cambio, si se han dado de cuenta. Quiero expresar mi agradecimiento a todos por su participación continua y les recuerdo la importancia de compartir cada uno de estos videos para que más personas estén informados sobre los temas que discutimos en este espacio. El primer punto que deseo abordar en el espectáculo que se está llevando a cabo con las elecciones en Venezuela. No sé cuántas veces más se repetirá esta situación, donde los únicos interesados son aquellos que buscan que todo parezca normal, es decir, el gobierno, y estoy hablando de lo que va a pasar. De julio. Así que simple es la realidad. Y todavía hay gente, factores que quieren atender de que en Venezuela está todo normal. Los normalistas del oficialismo o del régimen usurpador. Así que, estimados amigos, para esta semana hay una gran cantidad de información que realmente es abrumadora. Lamento la cantidad de mensajes, preguntas que recibo acá en el canal tras cada uno de los programas y la dinámica que hemos experimentado en las últimas 2 o 3 semanas. El primer tema que considero relevante es el relacionado con la designación realizada por el presidente Donald Trump respecto al Tren de Aragua. Sí, a ese mismo, respecto al Tren de Aragua, que a partir de ahora será clasificado como una estructura o una organización terrorista que implica, y la gente se preguntará, sí, Fede, pero ¿qué implica esto? En primer lugar, significa, escuchen, que las acciones de estos grupos ya no serán objeto de investigación por parte de cualquier organización policial, sino que serán atendidas exclusivamente por agencias federales, y al estar en agencias las encargadas de la búsqueda serán mucho más específicas y minuciosas. Es decir, se les ponen las cosas bastante difíciles al famoso Tren de Aragua, que son estructuras criminales que ha generado el régimen de Maduro. Ahora sí, al hacer estas agencias encargadas de la búsqueda será mucho más específica y minuciosa. La identificación de estos individuos se convertirá en una prioridad, dado que representan una amenaza para los Estados Unidos y para otros países. Además, se destinarán recursos para llevar a cabo esta misión. Es decir, van detrás de esos Tren de Aragua. Sin embargo, lo más significativo de esta designación es que ha generado un discurso que ha resonado no solo en el presidente Donald Trump y diversas agencias de investigación, sino que también en otros países, afirmando que el Tren de Aragua actúa como un brazo armado del régimen. Es decir, así como Irán cuenta con un grupo terrorista como Hamas, Hezbollah, el régimen de Venezuela utiliza el Tren de Aragua para enviar operativos a otros países y cometer delitos, incluyendo homicidios,
como el caso del teniente Ojeda. Estos grupos son enviados a otros países para desestabilizar, tal como ocurrió en Colombia, Ecuador y Perú, y otros países que no quisiera ni nombrar. Así que los individuos que llegan a los Estados Unidos están vinculados a actividades delictivas y estén vinculados a esas actividades delictivas realmente, como la trata de personas, el narcotráfico. Estos grupos son catalogados como terroristas y son controlados por el régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, entre otros. Por lo tanto, se les puede considerar terroristas, lo que conlleva un alto costo. Es probable que algunos cuestionen la relevancia de esta afirmación, pero puedo señalar que en las recientes operaciones llevadas a cabo por Israel se eliminaron a las 10 figuras más prominentes de estos grupos terroristas mediante acciones específicas, directas. Así que Israel ha manifestado que estamos en un proceso de construcción de estrategias necesarias para convertir a estos individuos en objetivos militares. Así que abordando no solo la amenaza del Tren de Aragua y sus actividades, sino también a quienes lo dirigen, que son los que actualmente ocupan el poder en Venezuela. Así de claro. Así que este es un aspecto que considero fundamental. Otro punto relacionado es la decisión del presidente Gustavo Petro de Colombia, que inicialmente se opuso a recibir un avión de Estados Unidos con un grupo de ciudadanos colombianos identificados por su participación en actividades criminales. Sin embargo, rápidamente rectificó su postura Gustavo Petro. Pareciera que es un laxo mental de a las 3:30 de la madrugada que hizo un trino por la cuenta de Twitter, de X. Sino que su ministro de Relaciones Exteriores también minimizó la situación como si no hubiera ocurrido absolutamente nada cuando salió el canciller de Colombia a decir de que habían superado el impasse con los Estados Unidos, haciendo muy bien que los enviaron, deportaron y quisieron devolver al avión estadounidense. Lo devolvieron, por cierto, por una llamada de tal vez hasta del mismo Nicolás Maduro, que dijo: Petro, no lo reciba, hay que hacer a la guerra al imperio. Pero como le gusta venir para el imperio, hasta para el mismo Gustavo Petro. Así que esto es algo que está, el mensaje es claro. La administración del presidente Donald Trump tiene un enfoque muy bien definido y está, en su opinión, protegiendo los intereses de Estados Unidos. Así que ojo con esto. Por otro lado, el concepto de bienestar es aplicable a cualquier nación, independientemente de su nombre, ya sea Suiza, Alemania, Portugal, Colombia, Venezuela. Es fundamental respetar esta realidad. Y el presidente Trump continuará con esta estrategia, ya que su prioridad es proteger a su país. La cuestión de que si hay abuso o no es algo que se deberá observar en su desarrollo. Lo esencial es que aquellos países que no se alineen o que no reconozcan que este es un derecho primordial de los Estados Unidos, así como la existencia de tratados internacionales que deben ser respetados, enfrentarán problemas. Es notable que el presidente Petro, a pesar del costo político que esto implicaría, decidió rectificar y mantener las cosas en su lugar. Imaginen cuántos ciudadanos colombianos dejarían de viajar a Estados Unidos, muchos de los cuales realizan negocios aquí, en los Estados Unidos. Por otro lado, desde mi propia perspectiva, es probable que esta situación, que una situación similar ocurra en Venezuela. Habrá suficiente presión y se implementarán estrategias adecuadas que obligarán al régimen a modificar su postura. Asimismo, o más bien, a renunciar al poder que han usurpado en los últimos tiempos. Es importante también señalar que ha sido una constante la pregunta de todos los involucrados en este programa durante muchas semanas. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Muchas de las personas me preguntan, me cuestionan, me dicen: Fede, ¿para dónde vamos? ¿Qué pasa con Venezuela? Yo les digo lo siguiente, yo se los vengo a decir lo siguiente. Escuchen, esto se asemeja a una carrera de resistencia. Por otro lado, debo mencionar que si nos concentramos en nuestros miedos, ¿verdad?, corremos el riesgo de convertirnos en uno de ellos. El miedo puede ser útil, pero el pánico es destructivo. Comprendo perfectamente la situación que se vive en Venezuela y la angustia que esto genera. Sí, lo comprendo. Escuchen bien, porque es evidente que muchos de ustedes se preguntan hasta cuándo y para cuándo sucederán ciertos eventos en Venezuela. Escuchen lo siguiente.
les solicito que realicen un ejercicio mental respecto a lo que voy a expresar. Es fundamental que nos comparemos, que no comparemos la situación actual, ¿verdad?, con experiencias pasadas. Es decir, como decirte, el Juan Guaidó 2.0. No se trata de lo que ocurrió hace 25 años con Chávez, Rosales, Leopoldo López, Enrique, Capriles. Cada uno de esos momentos tuvo sus particularidades. El gobierno interino y la situación presente son completamente diferentes. ¿Ok? Les invito a reflexionar sobre este tema, sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos que he mencionado en varias ocasiones, que hace un año y medio nadie podía imaginar que tendríamos un nuevo presidente elegido por más de 7 millones de venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia. Todo el mundo está claro de eso. Todo el mundo está claro de eso. Así que esa idea no existía en la mente de nadie. Sin embargo, hemos atravesado primaria, la selección de un candidato, las elecciones presidenciales, lo que ha transformado, ¿verdad?, el panorama en Venezuela desde un punto de vista geopolítico. Aunque algunos consideran que esto no tiene relevancia, es de suma importancia, ¿verdad? Porque actualmente ni siquiera a los aliados del régimen los respaldan. Y aquellos con intereses financieros están atrincherados únicamente a través de la represión, lo cual no pueden sostenerse por mucho tiempo. Así que me gustaría que en este programa poder compartir información específica sobre el desarrollo de muchas situaciones que están ocurriendo tras bambalinas, pero lamentablemente no puedo. Lamentablemente no puedo decir cosas, no estoy permitido para hablarlas. Pero hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Solo puedo afirmar que hay un gran número de personas trabajando por la libertad del país. Eso es lo único que yo pudiera afirmar. Y el retorno a la democracia. Así mismo es. Así mismo es. Aquí no existe otra alternativa que avanzar. No tenemos más opción que seguir adelante. Los regímenes dictatoriales buscan que usted se sienta quebrantado, frustrado, desanimado. Y en este preciso instante donde debemos reflexionar antes de adoptar una postura, debemos considerar esa lucha que ha perdurado más de 20 años en Venezuela. Lo que ha estado encarcelado, los perseguidos, aquellos que han perdido sus empleos, sus familias e incluso sus vidas. Para mí hay muchas más razones para luchar que para sentirse abatido o frustrado. Así lo percibo yo. Usted debería poder acostarse cada noche sin rendirse, permitiendo que el régimen actúe a su antojo. Entiendo que ustedes han hecho todo lo posible y por eso les digo que hay muchas personas trabajando en diversas iniciativas que en su momento se darán a conocer. Lo que les pido es que reflexionen sobre lo que les estoy compartiendo. En alguna ocasión leí que la resiliencia es como un músculo. Si no se utiliza, se atrofia. Y no permitan que el régimen esté por encima realmente de ustedes. No hay régimen que pueda quebrantar su espíritu, ni situación que le haga sentir que no hay salida. Siempre habrá alternativa, créanme. Así que, como mencioné anteriormente, este es un conteo diferente al de los años pasados. Y no podemos comparar esto como de hace 20 años. No, estos son cosas distintas que han pasado en Venezuela y que están pasando en Venezuela. Así que se trata de un año y medio realmente hacia adelante. En los próximos meses quiero enfatizar esto con claridad, porque no quiero que surjan preguntas inesperadas. En los próximos meses se avecinan cambios y acciones que se concretarán en el retorno de la democracia en Venezuela. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Comparte la emisión y colócame ahí usted qué opina.